Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Una vez más aquí transmitiendo, trayendo la palabra del Señor. Me da mucho gusto verlos, saber que ahí están ustedes y que estas ondas van a llegar hasta su casa o donde usted lo vea y va a ser de gran bendición. Tenemos un tema muy hermoso. El Señor nos ha puesto a trabajar y estamos con gozo sabiendo que ustedes están ahí. Y el tiempo es muy importante, entonces entremos en oración para poder continuar. ¿Les parece? Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y pongámonos de acuerdo. Padre amado, Padre bueno, sabiendo que tú estás aquí con nosotros, puesto que tu palabra dice que donde dos o tres reunidos en tu nombre estamos, Señor, aquí estamos más de dos reunidos en tu nombre, te damos toda la honra y la gloria a ti, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Señor, limpia mis oídos, mis ojos, mi mente, mi espíritu, mi alma, Señor. Todo mi ser, Señor, lo pongo que se someta ante la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad tuya, mi Señor Jesucristo, y a la voluntad del Padre. Señor, que seas tú hablándole a tu pueblo y que esta palabra, Señor, entre como una espada de dos filos y que penetre lo más profundo del ser, Señor, y llegue hasta los tuétanos, diciendo los pensamientos, Padre, y que podamos entender cuál es la voluntad tuya eterna y perfecta, Señor. Dándote gracias por lo que has hecho, por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te doy honra y gloria a ti, Señor, en el nombre precioso de tu amado Jesucristo. Al pueblo de Dios decimos amén, amén y amén. Amados hermanos, hemos tenido una semana de victoria, pero hemos encontrado algunas situaciones, algunas cosas que el Señor está moldeando a la iglesia. Siempre nos está moldeando. Estuve escuchando a alguien que es como un alfarero, y así exactamente como el alfarero, el Señor va moldeando tu alma, va moldeando el Espíritu Santo por medio de la palabra. Ahí la palabra entra en ese barro y va formando esa vasijita de barro donde el Señor derrama agua para su pueblo, y también habla que es agua, que es la palabra, también aceite de la unción, ¿verdad? Ahí se guarda el aceite de la unción en esas jarritas, ¿verdad? En esos cantaritos, que somos nosotros precisamente. Entonces, como nos va formando, el Señor va viendo las cuestiones que hay en el pueblo. Y esta tarde tan preciosa, hermano, traigo un tema por demás importante. Entonces, yo quisiera que tú escucharas con unos oídos circuncidados y que permitieras que el Espíritu Santo te hable a ti. Ya me habló a mí, pues por eso estamos aquí sentados y buscando de la presencia de Él primeramente. Pero quiero compartir esta palabra y voy a empezar hablando de esta mujer. Esta mujer es una figura de una mujer que era adúltera. No es, por supuesto, no es esta mujer. Por supuesto, no son los pies auténticos del Señor Jesucristo. Pero es una figura, es una figura que nos revela lo que sucedió en ese tiempo, cuando los fariseos y los escribas llevaron a una mujer a que la juzgara. El Señor, aunque Él no estaba sentado en un tribunal para juzgarla, sino que Él estaba enseñando. Además era una de las fiestas, no debería de haber ese tipo de juicios y menos públicos, pero como querían ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo, entonces le dijeron que habían agarrado a una mujer que era adúltera y la habían agarrado pues en el pecado, ¿verdad? Ella no podía ni siquiera decir que no lo estaba cometiendo porque la habían agarrado en la flagrancia, como dicen comúnmente, infraganti, en el acto la agarraron. Entonces ella no podía ni decir que no había hecho ese adulterio. Pero como querían que Jesucristo
rompiera las leyes de Israel, las leyes que cuidaban tanto los fariseos y los escribas y todos ellos. Entonces le pusieron la trampa, la agarraron a la mujer, vieron la oportunidad de traer a rastras a esa mujer. La Biblia no te especifica si la trajeron de una forma violenta, pero por el tamaño del pecado de esa mujer no la trajeron con mucho cuidado, la traían de una forma violenta. La traían de una forma violenta para presentarla ante nuestro Señor Jesucristo y que Él, como estaban acostumbrados a la ley, querían que Él la rompiera para poderlo acusar y también sacrificarlo. No era tanto, sí querían castigar a la mujer por lo que había hecho, pero estaban poniendo verdaderamente una trampa a nuestro Señor Jesucristo porque ellos querían prenderlo en alguna blasfemia o en alguna cosa que Él rompiera la ley para poderlo matar. Y qué mejor oportunidad que esa, que públicamente ahí Él dijera que no, que la mujer era inocente. Entonces iban a tener la oportunidad para matar a la mujer y de paso también tenían la oportunidad para deshacerse de Jesucristo. Y es muy interesante, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo empezó a escribir en la tierra. Hay varias comentaristas que tienen diferentes puntos. Uno de ellos dice que Jesús estaba apuntando cada uno de los pecados de ellos, pero el Señor sabía quiénes eran ellos, no necesitaba apuntar nada, Él sabía quién estaba y cuál era cada uno de sus pecados. Hay otra versión que dice, porque la Biblia no especifica qué es lo que estaba escribiendo el Señor, pero hay otra que conforme al Antiguo Testamento dice que los nombres de todos esos malvados que estaban atentando para querer matar a nuestro Señor iban a ser, en lugar de escritos como nosotros tenemos nuestro nombre escrito en el libro del cielo, el libro de la vida, entonces ellos iban a ser sus nombres escritos en el polvo de la tierra. Muy posiblemente está poniendo el Señor, no el nombre de cada uno, pero sí estos fariseos, bueno, eso en verdad lo vamos a saber a ciencia cierta cuando estemos con nuestro Señor. Solamente te estoy charlando para que tengamos una visión más profunda de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces el Señor con el dedo estaba escribiendo en la tierra, ¿verdad? Y entonces les dice, bueno, al que esté libre de culpa o de pecado, pues que le empiece a tirar la primera piedra. Y ese refrán hasta el día actual, hasta nuestros días, todavía mucha gente dice, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y dice la palabra del Señor que ellos empezaron a recordar todos los pecados, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y se fueron retirando. Todos se fueron retirando de uno por uno hasta llegar a los más jóvenes. Así es como llegamos hasta este punto donde la mujer pues estaba ya esperando que el Señor le dijera, ¿verdad? El juicio, porque seguramente nuestro Señor Jesucristo, Él sí podía hacer ese juicio, ¿verdad? No era como los fariseos, ni como los publicanos, ni como ninguno de ellos. Vamos a leer un poquito en Juan 8, 10 al 11. Y dice el 10, dice así. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? O sea, los que la estaban acusando y querían que la apedrearan hasta matarla. Dice, ¿ninguno te ha condenado? Y ella responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Esta es lenguaje actual. La Biblia, lenguaje actual. Por eso está más fácil, está mucho más entendible. Por eso me gustó esta versión y está muy entendible.
Entonces dice, yo tampoco te condeno. ¿Quién no le condena? Le iba a condenar precisamente el que podía condenarla. Nuestro Señor Jesucristo, Él sí podía condenarla. Pero no la estaba condenando a que la apedrearan, sino la podría condenar a una muerte segunda, ¿verdad? De eso estamos de acuerdo todos. Pero en lugar de eso, el Señor Jesús le dice, yo tampoco te condeno. ¿Qué lección tan preciosa, que el que podía condenarla le dice, yo tampoco te condeno. ¡Wow! Y esa mujer, bueno, imagínate, nadie la pudo condenar. Se levantó y se fue. Muchos dicen que es Magdalena, pero yo no tengo, María Magdalena, pero yo no tengo suficiente información de la Biblia para decir, pero de que siguió a Jesucristo, yo en mi corazón creo que sí lo ha de haber seguido. Porque imagínate un milagro tan tremendo que en lugar de que te la piden a pedradas, te den una vida, una nueva oportunidad. Aquí hay muchos ejemplos de misericordia. El Señor siempre misericordioso, siempre levantando, siempre acercándose al pecador, siempre acercándose al que lo han humillado, al que lo han... mira, hay una situación en el mundo y muy posiblemente dentro de las iglesias. Yo no voy a decir que no hay muchos hermanos que le tienen tanto amor a sus congregaciones que se levantan y dicen que no hay de ese tipo de personas, que sí hay. Entonces yo mejor te digo, sí hay dentro de las iglesias, hay personas de esa forma, mira. Hay personas que te apuntan el dedo. Hay personas que dicen aún mentiras, la murmuración, ¿verdad? Ya habíamos tocado algunas veces sobre lo que es la murmuración o lo que se conoce vulgarmente como chismear de alguien, de hablar de alguien que no está presente, hablar por la espalda. Y muchos ministros y siervos y servidores de Dios han sido y serán vituperados. Porque bueno, es parte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra, hay de aquellos que están haciendo todas esas maldades. Porque seguramente van a tener un pago. Pero yo me voy a ir un poquito más hacia lo que es el derecho. ¿Con qué derecho esas personas apuntan el dedo? Así como mira. ¿Con qué derecho apuntan el dedo hacia cualquier persona, hacia cualquier borreguito? Ya sea verdad o no sea verdad. Eso no importa. La situación de ellos tiene que ver con su Señor y con los ministros. Los ministros son los que ellos tienen que ver todas y cada una de las situaciones. Pero en esta tarde vamos a ir desmenuzando despacito qué es lo que se debe de hacer correctamente y cómo se debe de hacer y quién tiene autoridad para hacerlo, quién no tiene autoridad para hacerlo. Pero me llenó de impacto esta palabra, hermano, que dice Santiago 4:11-12. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo? ¿O por qué? ¿Quién te dio esa autoridad para juzgarlo? Para condenarlo, porque no solamente se convierten en el fiscal que acusa, sino se convierten en el juez que dicta la sentencia. Y se les olvida que hay un paracleto que se llama Jesucristo y que también es nuestro Señor Espíritu Santo, que Él es el paracleto, Él es el abogado de nosotros, Él es el abogado de cada uno de los cristianos. Entonces tenemos un abogado que nos defiende.
y nos defiende ante Dios mismo. Ante el Padre nos defiende por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Dice Santiago que no podemos tener, no se puede sacar agua dulce y agua amarga de un mismo lugar, de un manantial que somos nosotros, porque nosotros somos ese. Jesucristo es el manantial de vida y nosotros por medio del Espíritu Santo también somos ese manantial que se convierte en ríos de agua viva. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Pero esas aguas deben de ser dulces, no deben de ser como mara, no pueden ser amargadas. ¿Y cómo se convierten en amargura? Cuando se empieza a hablar del prójimo. Con nuestra boca bendecimos y con nuestra boca maldecimos. Esto no debe de ser, dice Santiago. Bueno, ¿cómo es esto? Es que nos convertimos exactamente. Yo por eso puse a esta mujer como ejemplo. Sí, pecadora, sí había cometido el pecado que se le estaba diciendo. Seguro que sí. Sí es cierto. Pero Dios nos manda a nosotros a tener misericordia porque nosotros mismos somos pecadores. No podemos enaltecernos a tal nivel de estar viendo de una forma menor a nadie. Y mucho menos podemos ver de una forma menor a los ministros que han sido puestos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay veces que nos volvemos contumaces y aún no tenemos temor de Dios y hablamos mal de los servidores, de los siervos, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y hay un problema con esto, porque dice que la mentira, si no te deja como el bleach bien marcado, te deja como cuando dejas el carbón. Se conoce como que tizna, ¿verdad? Entonces, cuando no mancha, tizna, esa es la verdad, la mentira, la difamación, y todo eso que tiene que está envuelto con estar juzgando a la gente, pues de alguna forma, si no lo va a manchar, lo va a tiznar. Yo he conocido gente que se tiene que ir de las congregaciones porque es tanta la presión que han sentido porque alguien los difamó o dijo la verdad, pero lo juzgaron. Yo estoy hablando completa y totalmente de que no podemos estar juzgando. Nosotros sí tenemos que analizar todo, aún las profecías sí es verdad, pero no es ese tipo de estar viendo minuciosamente. No, yo estoy hablando cuando hablas de tu hermano, de tu hermana, cuando lo juzgas y lo condenas. De eso es de lo que estoy hablando. Cuando le pones el dedo, cuando le dices, tú fuiste, tú eres. Hermano, no sabemos nosotros el daño espiritual, moral, que le hacemos a nuestros hermanos y hermanas cuando empezamos a juzgarlos. Los destruimos, los matamos espiritualmente con nuestros labios. Tenemos que tener cuidado ya. Dejemos las murmuraciones, ya que se acaben en el pueblo de Dios las murmuraciones. Es por eso que el Espíritu Santo quiere llenar a su pueblo de dones y de muchísimas bendiciones, pero no se puede porque está lleno de concupiscencias que no han sido entregadas. Ese es lo correcto. Todos pecamos, yo peco, sí. Pero debemos de tener, y yo me pongo primero a tener un clamor de decir, ya basta, Padre, ya no quiero tener esas murmuraciones en contra de nadie. No se debe murmurar contra el esposo, no se debe de murmurar contra la esposa, contra los hijos, contra nadie.
contra el hermano, contra la hermana. Si tenemos algo con alguien, tenemos que tener el valor suficiente de encararlo, de decirle, hermano, mira, tú me hiciste esto y yo por eso tengo este problema dentro de mi corazón y no quiero que se me haga una raíz de amargura y por eso quiero venir a solucionarla, pero no estemos haciendo por atrás de la gente, eso no es bueno. Estamos haciendo como estos fariseos que querían ponerle una trampa a Jesús y estaban agarrando otras cosas. Porque la mentira viene de una forma, la difamación viene disfrazada porque así lo hace Satanás desde el principio. Platicaba con Eva y le susurraba las mentiras. Cuando alguien empiece a susurrarte algo, ten cuidado, prende tu oído, di, ay, 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 cuidado, ¿por qué no lo decimos abiertamente? ¿Por qué tenemos que ir a tomarnos un cafecito por ahí o irnos a un restaurante? Hablar mal de alguien. Si usted tiene algo, dígaselo. Amado hermano, y si tú te llega algún hermano con alguna de esas situaciones, dile, mira hermano, mejor, ¿por qué no vamos ahorita y buscamos a ese hermano y le hablamos por teléfono y vamos a hablarle? Se acabó el punto. No pongamos nuestro oído y ni nuestra boca al hacer ese juzgar a la gente. Eso es juzgarlo para destruirlo. Eso es juzgarlo para matarlo, para apedrearlo. Cada que tú veas a alguien que viene a traerte información de otra hermana, de otro hermano, del siervo, y no esté ahí, y lo quiere matar, lo quiere apedrear, lo quiere lapidar como esta mujer. Y mira, me voy a ir un poco más adelante, quizás sí tenga razón y quizás sí sea verdad. Pero nosotros no somos este juez. El juez es nuestro Señor Jesucristo. El juez que puede tomar esas determinaciones son los ministros. Tráiganlo. ¿Tienes un pleito? Tráelo. Si no te cae bien un hermano, está bien, esa es tu decisión. Todos somos diferentes. Pero no hables mal de él. Al contrario, ora por él. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? No tenemos ningún derecho. Esa es la contestación a esto. No tenemos absolutamente ningún derecho de juzgar a nuestro prójimo. Te lo voy a traer con un versículo, Santiago 4:11. Hermanos, dice, no habléis mal los unos de los otros. Aquí está sumamente claro, por eso tengo un lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual. Dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Otra vez. Así había mucha gente en los tiempos de Israel, pero en la actualidad, hermano, en la iglesia de hoy también existen. Existen personajes que porque ayudan de una forma extraordinaria a la iglesia, que no solo diezman, sino que sobreabundan, que son los primeros en ayudar a fulano y a mengano, y siempre están pendientes hasta de lo más mínimo. Y según ellos van tomando un nombre dentro de las congregaciones, sí lo van tomando, pero lo están tomando a un nivel humano. Qué triste que ellos se conforman con el aplauso, con la reverencia de otro hermano o de otra hermana o de una congregación completa. Cuando nosotros debemos de buscar la obediencia hacia nuestro Señor para que Él se agrade con nosotros. Y eso, ¿cómo se va a agradar el Señor con nosotros? Pues que no hablemos mal los unos de los otros. Porque el que habla mal de su hermano, juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino eres un juez, como te digo, se vuelven jueces y destruyen. Y no se van como esos que se fueron con la mujer adúltera, sino agarran y lapidan al hermano, lapidan a la hermana. Yo he visto con tristeza en algunas congregaciones, hermano, que algún hermano por alguna situación deja de estar ahí, de reunirse. Si es verdad que dice la palabra que no debes de dejar de reunirte, ¿verdad? De estar en la congregación, de congregarte, es verdad. Pero no saben cuáles son las circunstancias de ese individuo, de ese hermano, de esa hermana que se ha alejado de la iglesia. Sin embargo, son presos para utilizar el juicio y dicen, ese hombre, esa mujer esos hermanos están en pecado y ni fueron a preguntarle. Nada más los juzgaron y los dejaron abandonados, cuando más deberían de haberlos ido a buscar. Porque quizás tenían una necesidad. Mira, hermano, yo puedo testificarte que conocí a una persona que quería ser ministrada porque ese día se iba a suicidar. Y no encontró quien le ayudara y su vida se fue. Qué triste llevar en tu conciencia que pudiste haber hecho algo bueno y no tuviste la misericordia necesaria de poder ayudar a esa persona. Muchas veces la gente ve que el hermano o la hermana ha caído en situación de que no tiene dinero para pagar la renta o para sus alimentos, y en lugar de ayudarlos, los juzgan. Seguramente por eso Dios los está castigando porque no hicieron eso o porque no hicieron lo otro. No sabemos, hermano, no sabemos. Nosotros debemos de llevar todos los casos a Dios. Señor, tú conoces. Y si en ese momento el Señor Jesucristo te dice, ve y ayúdale con lo que tengas ahí, abre tu refrigerador, llévale lo que necesite, ve a comprarle a la tienda, llénale de su canasta. Hermano, eso es tener misericordia. Conocemos necesidades y los juzgamos. Dios está tratando, sí, posiblemente Dios esté tratando con ese tipo de cosas, con la persona, pero no podemos estar haciendo ese tipo de juzgar de esa forma. Es incorrecto. Al Señor no le agrada. El Señor nos dejó muchísimos ejemplos en todos los evangelios de cómo se debe uno de comportar. Y no me alcanzaría el tiempo para platicarte de Zaqueo o de la mujer que le derramó el perfume de nardo puro y más cosas. El Señor siempre con misericordia, siempre con misericordia. Esta plática, quisiera que mi corazón se abriera y pudiera llegar a tu corazón y decirle, hermano, es tiempo de que dejemos de estar haciendo eso que es indebido. Nosotros lo vemos y sabemos que es indebido, pero por temor a que el hermano o la hermana se ofenda, nos quedamos callados, sabiendo que lo que está haciendo es indebido. Y yo quiero decirte una cosa, hermano, aquel que se calla y no le dice la verdad a la gente también se convierte en cómplice. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pero vamos a seguir, hermano. Dice Lucas 6:37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y serán perdonados. Aquí la palabra clave se llama perdonar, perdónalo para que pueda ser perdonado. Mira, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre
perdonará vuestras transgresiones. Y ahí sí tenemos un gran problema, porque el que sí puede juzgar es Dios. Entonces, si nosotros no perdonamos, Él no va a perdonar nuestras transgresiones. En pocas palabras, todos nuestros pecados no van a ser perdonados por Dios. Él lo dijo en su palabra y lo dejó escrito. No va a cambiar. Sí, el pecado que tú confiesas es perdonado, sí, por medio de la sangre de Jesucristo, correcto, totalmente, pero te tienes que hacer como le dijeron a la mujer adúltera: vete y no sigas pecando. Debe de existir. Estaba escuchando a nuestro pastor Fernando y estaba él charlando sobre la transformación que debe de existir en el cristiano, y es verdad. Si llevamos 20, 30 años dentro de la fe, si llevamos 2 años, 1 año y no hay un cambio, entonces te cambiaste de una religión a otra, pero no hay ningún cambio. El cambio debe de estar aquí. Debe de ser una transformación de la mente. Tu mente debe de ser transformada a hacer lo bueno. Tienes que pensar las cosas buenas. ¿Cómo? Hermano Ramón, ¿y cómo dejo de pensar? Pues pon las cosas positivas adentro de tu cabeza. Busca un tiempo para orar, busca un tiempo para leer la palabra, busca un tiempo para escuchar salmos, busca un tiempo. Pero si siempre tu mente está saturada con el mundo, no vas a cambiar. Y entonces las cosas que son negativas empiezan a hacer nido en tu cabeza. Tenemos que aprender a reprender nuestros malos pensamientos. No necesitamos que venga un ángel o el ministro a decirnos: eso que estás pensando es malo, porque como no se ve el pensamiento, tú lo tienes ahí. Pero lo puedes reprender. Yo reprendo ese pensamiento. Voy a cantarme un himno en lugar de estar pensando que fulano o fulana, a mí eso que me incumbe, ni siquiera me han... Mira, la mayoría de la gente que juzga es por envidia. Le tienen envidia. Envidia de tu trabajo, posiblemente envidia de tu familia, envidia de tu esposa, envidia de lo que haces, envidia de cómo te usa el Señor o de lo que haces para el Señor. Y ahí empieza. Es que el hermano fulano, yo vengo a limpiar y el hermano fulano no viene a limpiar. Es que yo vengo a orar y el hermano fulano no viene a orar. Es que yo vengo a predicar y el hermano fulano no vino a predicar. No estamos juzgando. No sabemos si su mamá se puso mala, si tiene un niño que esté con problemas. No sabemos nada en absoluto, solamente no lo vimos ahí. Pero ya lo condenamos. Seguramente anda en el mundo. Seguramente ya anda pecando. Qué terrible, qué terrible. Si yo lo veo así, imagínate cómo Dios, que es puro, lo ve diciendo: mi pueblo, por el cual di mi sangre, entre ellos se destruyen y se matan unos a otros. Por eso es tan importante que dice: pero si no perdonas a los hombres, ni siquiera dice a los hermanos, es a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto está tremendo, amado hermano, esto está tremendo. Ya empecé ahora sí a charlarte de la palabra. Dice Lucas 6:41, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Ya desde ese tiempo nuestro Señor decía: mira primero lo que estás haciendo tú. Vete primero al espejo y ve que tienes un pecado mucho mayor que el que estás juzgando, y primero saca ese pecado antes de ver el pequeño pecado que tiene tu hermano y que se lo estás viendo.
Hermano Ramón, entonces no puedo corregir a un hermano. Si tú lo corriges con amor es muy diferente. La corrección tiene que venir con amor. Tú ponte a pensar cómo voy a corregir un amor, con amor, cómo corregiría nuestro Señor Jesucristo a alguien que está así. A esa mujer solamente le dijo, ¿quién te está juzgando? ¿Quién te condenó? Nadie. Entonces yo tampoco. Ve. Qué fácil. Jesucristo sabía toda la vida de ella, la sabía al revés y al derecho y hasta el día último de esa mujer. Sin embargo, le dijo, ve. Antes de hablar, tenemos que escuchar. Y si hay pláticas dañinas, ni siquiera debemos de prestar atención. ¿Por qué mira la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que la viga que tú tienes en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves que la viga está en tu ojo? Y todavía dice el Señor una palabra muy fuerte que dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. ¿Cuántos no tendremos un pecado mucho mayor del que estamos juzgando y sin embargo lo apuntamos, lo juzgamos y lo condenamos? Y todavía se escudan. El chisme se escuda diciendo, oremos por... No, hermano, no se trata de que tú quieras orar. Se trata de que tú estás comunicando todo lo que está haciendo los hermanos, y a ti, a tu parecer, no está bien. Hay muchos lugares, como dicen en la iglesia de los patos, ¿para qué no? Que se enojan porque le dan oportunidad otra vez a un obrero, a un trabajador de la iglesia que se fue y que regrese y que le dan oportunidad. Uf. Y no se fue. Y quién sabe dónde anduvo. ¿Y qué andaría haciendo? Y ahora mira, viene y ya lo dejaron, ya le dieron la oportunidad, ya está ahí. Misericordia quiero y no holocausto, así dice el Señor. Aleluya. Romanos 2:1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. La palabra de Dios siempre va a estar una sola línea, no cambia. Siempre es lo mismo, siempre recto, siempre correcto. Aquí ya estamos en otro libro, ya estamos en el libro de Romanos 2:1. La Biblia, lenguaje actual otra vez, dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. No tienes excusa, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas el pecado. Quizás en diferente forma, quizás tú estés acusando a alguien de ladrón, pero tú posiblemente seas fornicario, o adúltero, o mentiroso. ¡Au! ¡Qué tremenda, ¿verdad? La palabra siempre para limpiarnos. La palabra nos desnuda. Nos pone en evidencia, así, aquí, ese eres tú, mira, este eres tú. El que estás juzgando a otro, mira, aquí estás tú. Tú estás haciendo más cosas que las que estás juzgando. Así, tajante. Aleluya. Dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Otra vez, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican el juicio hacia los hermanos.
el chismorreo hacia los otros hermanos. Y muchas veces el mentir sobre otros hermanos. Porque no creas que todo lo que se dice en esas charlas son verdad. Hay un juego que me gusta mucho que se llama teléfono descompuesto. Se trata de agarrar a 10 jovencitos o 10 hermanos, 10 hermanas, no importa si son hermanos varones o si son hermanas. Agarrar 10 y sacar uno, a los 10 y meter uno, y en la congregación le dice, mira, fíjate, dice el hermano Pancho que vayas por unas tortillas porque el hermano José necesita para hacer unas enchiladas. Entonces se lo sueltan y van y le dicen el mensaje a un solo hermano. Hay 10, pero nada más van a ir de uno en uno, de uno en uno. Entra el primero, le va y le dice el mensaje al que sigue. El que sigue viene y se lo comunica a la congregación y así se va. Para no hacerte largo todo lo que es el juego, se trata de que se va distorsionando el mensaje. Era solamente que el hermano Panchito quería unas tortillas para que el hermano José trajera y se hiciera unas enchiladas. Así era el mensaje. Bueno, ya cuando van con el cuarto o quinto hermano, resulta que el hermano Panchito se robó las tortillas porque el hermano José quería hacerse unas enchiladas y entonces la hermana María, y así se distorsiona de una forma tremenda y gigante. Por eso no es bueno poner oído a esas cosas. Reprendamos todas esas cosas, porque ni sabemos si son verdades. No sabemos. Dice Romanos 2, 3, 6. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios, el que sí puede juzgarnos? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad? Fíjate, debemos de tener, porque somos seguidores de Jesucristo, tenemos que tener primeramente bondad. En segundo término tenemos que tener tolerancia. Y en tercera parte tenemos que tener paciencia. Entonces, si alguien te viene, empieza a poner bondad. Ay, hermano, sí, pero mira, no sabemos si el hermano quizás tenga un problema más por allá de fondo. Tú has sabido si su familia está bien, si no ha tenido problemas en su trabajo. No. Primero es juzgarlo. Sí. Luego tenemos que tener tolerancia. La tolerancia es, bueno, sí, está sucediendo alguna situación, pero debemos no de encender el fuego y quemarlo. Debemos de ver cómo lo podemos restituir, restaurar. A veces quizás con una forma económica o con un abrazo o llevándolo a comer y charlar, escucharlo. Tenemos que tener tolerancia. Eso es tolerar. Está bien. No le prendamos fuego, no le incendiemos, no lo apedremos. Vamos a ver. Tolerancia. La paciencia es que te sientas ahí con él, te estás tomando el cafecito y lo escuchas y sigue hablando y en lugar de interrumpirlo lo sigues escuchando. Entonces él te va dando todo el contexto de la situación y posiblemente se rompa ahí y necesite un abrazo porque se pone a llorar de su situación que quizás esté desesperada y está buscando un consejo sabio. Si le das un consejo nada más así, sin tener paciencia, quizás en lugar de ayudarlo lo perjudiques más. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Otra vez, ¿qué es lo que guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. Más por causa de que la gente es terca, hermano, de su terquedad y de su corazón no arrepentido, está acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso sencillamente, si uno no alcanza a arrepentirse, entonces estás acumulando pecado. El hermano quizás tenía un pecado, pero tú ya llevas 5, llevas 10, llevas 12. Ya no solo le dijiste al hermano fulano y a la hermana fulana, sino ya hiciste un... Mira, yo conozco gente que ha hecho chismes monumentales, que han acabado por irse de las congregaciones muchos hermanos, y después de que hacen el daño, vienen diciendo que no, yo no supe. Ellos hicieron toda esa revolución, esa división, y ya luego vienen, pues yo no fui. Dios los agarre arrepentidos, porque si no están acumulando para la ira de Dios. Aleluya. Y si hay alguien que esté haciendo eso en este momento, vamos a arrepentirnos. Ni siquiera yo me zafo. ¿Quién soy yo para decir que yo no? Pero yo estoy aprendiendo esta palabra, y que esta palabra se incruste dentro de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, y ya no esté haciendo eso. Y nada más, si hay cuestiones así, evitarlo, hermano, evítalo, si no te mando a que les golpees o que te pongas en contra. No, solamente, hermano, mire, fíjese que es un poquito tarde, no tengo tiempo para chismorrear. Hay cosas mucho más importantes. Pongámonos a orar, pongámonos a alabar a Dios, contemos unos alabanzas. Dice Pablo que debemos de cantar himnos, que debemos de hacer alabanza en oración. A ese hermano que te dio el chisme le dice, ¿por qué no nos ponemos a orar? Mira, vente, vamos a mi casa a hacer unas 2 horas de oración. ¿Qué te parece? Mira, se va rapidito. No permitamos el escuchar, pero más profundamente, no juzguemos de esa forma. No juzguemos como los fariseos. No juzguemos como aquellos escribas y fariseos. No lo hagamos. ¿Sabes cómo les dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos? Les dice, ustedes son una tumba que está emblanquecida por fuera, pero adentro tienen un montón de gusanos. Están corrompidos por dentro, corruptos. ¿Quieres saber lo que es la palabra ser corrupto? Es como una manzana que la dejas por ahí algunas 2 semanas, y ya cuando vienes tiene animalitos que se andan moviendo ahí. Ya no está buena la manzana, se corrompió, ya no sirve como alimento, nadie la puede comer. Ese es un buen ejemplo. Fíjate de las pláticas de hoy en adelante, del día de hoy en adelante. Fíjate qué plática puedes llevarla, si fuera una manzana, o si fuera una perita, o una piñita, o una sandía, alguna fruta sabrosa, y te la puedes comer. Si no te la puedes comer, no la aceptes, no compartas. No te estoy mandando a que seas grosero. No, solamente no compartas. Cuando empiecen con eso, cámbiala. Oh, sí, mira, Cristo vive, Cristo, Señor, te amo, te alabo. Oh, Señor, sí, que te tome como un loco. Ya el hermano ya se deschavetó. Más vale que te digan loco por Cristo, que te has deschavetado, a que seas cómplice. Porque esa corrupción que te dejó en tu mente, que entra por el oído, así como entra la palabra de Dios para edificarnos por medio del oído, también eso te va a corromper tu oído, y luego tu mente va a estar trabajando. Llegas con tu esposa y le charlas, y luego los dos se duermen, y en su mente ya están viendo al hermano Panchito y a su esposa y a su familia, a los jóvenes, a las jovencitas de una forma diferente. A los mismos ministros, ya lo estás viendo. Y eso se va haciendo más grande. Y al otro día, hermano, en lugar de que eso se termine y ya digas, Señor, me arrepiento de haber pensado todo esto, no. Agarras su teléfono y le hablas afuera. Hay hermanos ahí que, usted sabe que el hermano Panchito se robó unas tortillas ahí para hacerse unas enchiladas, se las robó a la hermana María.
¿Sí sabía usted eso? No, no sabía. Oh, sí, luego ya se había robado antes. Yo lo vi ahí en la iglesia, se estaba robando el agua y se estaba robando el papel. Dios nos libre. Dios nos libre. Vamos a Romanos. Romanos 2, 7, 8. A los que por la perseverancia hacen el bien, buscan. ¿Qué busca aquel que hace lo correcto, que está caminando rectamente? Fíjate, busca gloria, busca honor, busca inmortalidad y busca vida eterna. Y esa es nuestra meta. Nuestra meta es gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Todos los que hacen esas maldades, todos los que hacen esas divisiones, todos los que hacen ese juzgamiento tan terrible y que hacen cómplices a los demás. Y luego eso se hace como un polvorín. Eso lo pasaba mucho en Israel, hermano. Pero te lo voy a charlar en otro servicio porque el tiempo nos va corriendo de una forma tremenda. Pero sí, también en Israel les decían, ¿por qué no mejor no regresamos? Allá teníamos los caldos de cebolla, había carne, y mira, sí, pero no les decían ni los chicotazos que te daban, y cómo te humillaban, y cómo te hacían caminar 2 o 3 millas, los soldados, y cómo no tenías derecho de nada, no podías salir ni hacer nada absolutamente, eras un esclavo. Eso no les decían, nada más les decían, oh, es que teníamos unos caldos de cebolla. Y se hizo tremendo problema. Y se hizo ese juicio hacia Dios, hacia Moisés. Se hizo tan grande que el pueblo se le levanta, hermano. ¿Tú crees que en estos tiempos las congregaciones no se levantan? Se levantan. Se levantan. Donde debe de haber armonía, donde debe de haber paz, donde debe de haber un amor agape. ¿No? Ya, el hermano, muchos ministros se la pasan arreglando las cosas internas y que ya no se habla el hermano fulano con el hermano mengano y que el hermano mengano ya no le habla y están reparando las, ¿cómo se llaman? La red, reparando la red. Ay, aquí se le hizo un agujito, aquí se le hizo otro, para que no se mueva el pescadito, aquí se le hizo otro, aquí se le hizo otro. Y están tan ensimismados en todo eso que descuidan a la demás congregación en primera. Y la segunda es que ya no salen a buscar al otro pescadito que está por ahí esperando que lo agarren para meterlo en la red. Gloria a Dios. Que no seamos ese vehículo, hermano, que no seamos nosotros. Que la gente cuando nos vea diga, ahí va un siervo de Dios que no se mete en asuntos que no son y no le competen. ¡Aleluya! Thank you, Lord Jesus. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Romanos 2:9-11 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente y también del griego. Y el 10 dice, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno. ¿Por qué se tiene que hacer lo bueno? Porque le van a dar gloria, porque le van a dar honor, porque va a tener paz. Todo el individuo que se mete menos en los asuntos de otras gentes, metiendo su cuchara donde no le llaman, está lleno de paz, está lleno de armonía. La gente lo ve con buenos ojos. Porque dice, ahí viene el hermano fulano, ahí viene la hermana fulana. Esa no se mete con nadie. Esa no, puedes tenerle confianza por lo que le digas, no va a andarlo divulgando con nadie. En cambio, si dicen, ahí viene fulana, no hable nadie. Porque se va a saber, no solo aquí en la congregación, se va a saber en el Facebook. Eso ya no lo sé aquí, hermano, no es verdad. Romanos 2:13 dice,
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, fíjate, no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Para ser justificados tenemos que dejar de estar juzgando a los demás. No juzguen y no serán juzgados. ¡Aleluya! Vamos, vamos. Eso sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. De verdad, hermano, yo tengo una lucha fuerte, fuerte, y que el Señor reprenda la ira, pero es una lucha constante. A mí sí me cuesta estar en paz. Pero oro, lo confieso, Señor, yo soy alguien que me cuesta, Padre, controlar el enojo, me cuesta, Padre, ayuda. Ya quiero que la gente me vea de una forma diferente, que se pueda acercar a mí sin el temor de que me llene de ira. El escuchar, no el oír, el escuchar, porque oír es, oye, oh sí, pero escuchar, mira que te digo, que te esfuerces y seas valiente. Ahí, tengo que escuchar esto, lo escucho con atención, escucho la palabra de Dios. Se debe de oír más, porque Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Pero la boca muchas veces le gana a los oídos. Apenas están diciendo y ya le está diciendo 4, 5, 6, 7. Oye, pero si... Oye, eso. Pero es que... Hermano, es que... Te traigo un mensaje de... Y se va la hermana. Oye, yo le traía un mensaje de Dios que dijo que le iba a bendecir. No me dejó decirle que Dios lo va a bendecir. Qué tremenda, ¿verdad? Por estar habla. Y no escuchó que Dios le iba a dar una bendición. Suena un poco simpático, pero es triste porque es verdad en muchos lugares, hermano. Muchos lugares. Aun cuando la gente llega a la administración, empiezan a gritar, y grita uno, y grita el otro, y grita uno, y grita el otro, cuando son matrimonios que tienen ya dificultades muy fuertes. Y el ministro tiene que tener la sagacidad de, espérame, ¿cómo decías? No, pero espérame, te doy tu turno, ahorita te doy tu turno, a ver, déjame ver, ¿qué? Ya terminado, a ver tú. No, pero es que a mí no, tú espera, ya tuviste tu turno, deja oír lo que tiene que decir. Pero si los dos hablan al mismo tiempo, el ministro no va a saber darles un consejo verdadero. O si peor, si el ministro se pone, es una escena de nunca acabar, uno habla y el otro habla. No. Vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales. Porque mira, fíjate, hermano, yo me he dado cuenta de esto. Cuando le pedimos a Dios que nos permite escuchar, no solo oír, sino escuchar. Y también no solo debemos de oír la palabra, sino debemos de escuchar a Dios. Tenemos que escuchar, aprender a escuchar la voz preciosa de Dios. Y muchos me han dicho, hermano, así, hermano, tú oyes así la voz clarita, así como le decían a Moisés en el monte, que era como un trueno y que las piedras... Yo percibo, hermano, yo al Espíritu Santo cuando voy hacia un lugar o con un hermano o con mi familia donde el Señor me va guiando, cuando yo permito que el Señor me guíe. Y me dice, aquí es, mira, detente, aquí párate. Y me paro y entonces el Señor me dice, ¿a quién? Me dice, ahí, mira, ahí, ese. Y yo me dirijo hacia esa persona y le digo, no han sido pocas veces, hermano, que voy manejando y el Señor me dice a él. Y me paro y obedezco. ¿Y sabes lo primero que hace después de que hablo y le doy
le doy su mensaje que Dios tiene para esta persona. Ha habido gente que aquí estamos en Sacramento, California. Por supuesto que encontramos mucha gente que habla americanos directamente, pero americanos que han tenido o tienen problemas en la calle, y nos paramos y le decimos, mira, Dios te ama. Y le damos el mensaje de Dios. ¿Y sabes qué hacen? No se voltean a darte las gracias a ti. Alzan sus ojos al cielo y le dicen, gracias papá, gracias Cristo. Tú dime si no es el Señor llevándote ahí, guiándote ahí. Tienes que percibir la voluntad de Dios buena, porque todo lo bueno viene de Dios. Aleluya. Eso sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y muchos cuando estaba yo buscando esos versículos, yo llegaba y decía, van a llegar a preguntarme en un momento, ¿y esto qué tiene que ver con juzgar? Pues todo, hermano, si nosotros hacemos lo correcto, lo que es bueno, lo que el Señor nos dice, si somos bondadosos, si somos amables, entonces todas esas cuestiones que el viejo hombre traía de raíz y arraigados, quizás su papá, quizás su mamá, quizás la abuelita, eran unos reverendos chismosos, y hasta el papá y la mamá le gustaba, y las tías, todas las hermanos y todas las hermanas eran, y les gustaba hacer esos chismorreos y esas mentiras, y aunque sean verdades, y estaban juzgando, y se sentaban afuera de la puerta de su casa y juzgaban al que vecino y juzgaban a todo mundo. Nosotros ya no somos así. Voy a tomar un poquito de agua, hermano, porque me está secando la garganta. Si me permites. Gracias, Señor. Tenemos que cortar herencias. Tenemos que cortar malas costumbres. Mejor, ponte la mano en la boca. No tienes nada bueno que hablar, mejor tápate la boca. No lo digas. Yo amo de una forma entrañable a mi esposa. Y yo estoy seguro que Dios me dio esa ayuda idónea. Cada que digo cosas que no debería de decir, me dice, no debiste de haber dicho. Aún en las prédicas me dice, eso que dijiste no debiste de haber dicho. Y yo pongo atención, hermano, porque por eso Dios me la puso para que me ayudara. Escuchemos más. Mismo ministro, quizás llegue y te diga, hermano, ahí como que hay veces nosotros queremos ponernos más arriba, cuando el camino cristiano es hacia abajo. Que quiera ser el más grande, que sea el siervo de todos. Amén, aleluya. Quiero escuchar que en mis páginas dicen amén, 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 aleluya. Dice Santiago, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, juez, juicio, juicio, juicio. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. ¿Cómo vamos a evangelizar si nuestra vida está hecha un desastre? ¿Cómo vamos a predicar que Dios es bueno si nuestra vida es un desastre?
¿Cómo vamos a predicar si hasta nuestros propios hijos dicen? Yo he escuchado en la iglesia de los Patos, allá por Marte, que dicen, mi madre es una mentirosa, imagínate, oh Señor. Dios nos libre. Hermosa palabra, hermano. Santiago 1:22. De todos los versículos me gustaría que lo apuntaras. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Yo no tengo que ponerle nada a esta escritura, hermano. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Dice Romanos 14, 10 al 13. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Hay otras versiones que dicen, y confesará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Dice la palabra del Señor que va a haber tropiezos, pero hay de aquellos que causan los tropiezos. Y yo dijera, pero hay de aquellos que juzgan, pero hay de aquellos murmuradores, pero hay de aquellos que hacen divisiones, pero hay de aquellos que son chismosos. Yo no sé. Si yo he caído o no en alguno de ellos. Muy posiblemente sí. Pero es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de decirle en esta noche al Señor Jesús, no más, no más, ya no más. Es tiempo de que le digamos todos en esta noche, perdónanos por haber sido murmuradores. Perdónanos, Señor, por haber sido gente de tropiezo, una piedra de tropiezo para algún hermano o hermana por ahí en nuestro camino. O quizás para mi propia familia, para mis hijas, para mis nietos, o para mi esposa, o para mi mamá, o para mis hermanos, o para quien haya sido yo piedra de tropiezo. Perdóname, papá. Porque también es honesto el declararse uno culpable. Es mejor declararse tú culpable y que el Señor sea tu paracleto y pueda por su sangre perdonarte, que vivir creyendo como el fariseo. Como el fariseo que le decía a esta mujer que la apedrearan hasta la muerte. Perdóname, papá, si yo un día apunté mi dedo en contra de mi hermano, de mi hermana. Perdóname, Señor, si he sido yo ese instrumento de división en la iglesia. Padre, perdóname.
O dentro de mi familia, si he sido yo alguien que ha dividido, Padre. O en la calle, mi vecino, en el trabajo, o en cualquier lugar, en cualquier momento de mi vida, que yo haya sido una piedra de tropiezo, un juzgador, un juez implacable. O el acusador de mi hermano, perdóname, papá. El acusador del ministro, perdóname, papá. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Porque nosotros estamos aquí. Tú y yo somos culpables como esta mujer. No tenemos ninguna diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de mi Señor es vida eterna en Cristo Jesús. No puede nadie decir que no necesita esta oración. No puede nadie decir que nunca ha hecho algo parecido. Por eso no podemos juzgar, porque nosotros lo hemos hecho. Mejor tener, como dice, ser pacientes, escuchar, tener misericordia, soportar los unos a los otros, ayudar al necesitado, darle la mano al que está caído. Pero no, queremos destruirlo. Aquel que se rompió un piecito, una patita, lo pisamos, lo maltratamos, lo corremos de las congregaciones. No, 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 eso no haría mi Señor Jesús. No, por supuesto que no, 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 no. Tendría misericordia como tiene misericordia de mí y de ti. Es tiempo de arrepentirnos, de haber sido unos jueces injustos. Vamos a orar. Padre, perdónanos. Perdóname a mí por haber hecho lo que es incorrecto. Y te clamo tu sangre preciosa que limpie todos los pecados, Señor, que yo he cometido. Incluyendo el hablar mal de mi hermano, de mi hermana, de los ministros, de mi familia, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, de mis vecinos, Señor, de mis maestros, de los donde trabajo, de todo aquel que yo haya molestado, Señor, perdóname, perdóname. Dame esa humildad que viene de ti. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad preciosa. Yo no quiero pasar esa ira, Señor, no quiero, papá. Dame una oportunidad de volver a caminar con mi cabeza en alto. Como dice David, tú eres el que levanta mi cabeza. Solamente tú, papá. Yo acepto, Padre, que he sido y soy pecador y te pido arrepentido, Señor, que me perdones. Perdona a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas, todos mis familiares. Perdónanos como iglesia, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a entender cuando nos hablas, a comprender tu palabra, a ponerla por obra. No solo yo no quiero ser oidor, Padre. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas que estamos haciendo esta oración el día de hoy, papá, para que tú perdones todas nuestras ofensas y todos nuestros pecados. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. El pueblo de Dios dice amén, amén, amén.